Buenos días con todos. Vamos entonces a empezar con la práctica correspondiente. Cabe indicarles que estaba pendiente justamente la práctica número 5, ¿no? Que es o tiene que ver con la familiarización con el uso del Simscape. Ya es una librería que vamos a utilizar para simular circuitos justamente en el trabajo preparatorio. También se les pide determinar ahí algunos parámetros de unos circuitos para justamente pues explicar lo correspondiente. ¿Ya? Entonces vamos rapidito, abran MATLAB por favor. Abran MATLAB. Bien, entonces vamos a continuar. Tenemos MATLAB aquí. Y voy así rapidito pues a indicarles cómo se procedería a hacer el circuito, sobre todo que tenemos justamente en el trabajo preparatorio. Ya. Entonces, el primero simplemente es un circuito de mallas, ¿no? Es un circuito de DC. Entonces, vamos aquí a irnos a Simulink, que ya habíamos, la práctica anterior y habíamos hecho algo respecto a Simulink, ¿no? Si hay alguna pregunta, algo, pues tienen que irme indicando, por favor. Profe, solo
para comunicarle. Byron me comentó que está teniendo problemas con su compu y que por eso no puede ingresar todavía. Ya, listo, muchas gracias. Bien, entonces en esta ocasión pues vamos a utilizar una librería que es muy útil para poder simular circuitos eléctricos. No sé si es que todos tengan, pero con todo vamos revisando. Vamos aquí en las librerías de Simulink. Hay una que dice Simescape. Me van indicando, por favor, igual los demás. Ya. A ver. Inge, disculpe, a mí no se me aparece eso, el Simulink Escape. No me aparece. Eso también estoy viendo a mí porque se me ha actualizado al 2020. Vamos a irnos acá a MATLAB, add-ons, y ahí vamos a poner get add-ons. Ya, y vamos aquí a buscar. Ya, búsquenle como Electrical y ahí les va a aparecer este Simescape Electrical. Ese deberían de instalarles. En mi caso me dice ya instalado. No sé si ustedes pueden, si les no está instalado, pues ahí les va a dar la opción para instalar. Por favor, háganlo eso. Me indica, señor Tigrero. ¿Quién más les hace falta eso? ¿En qué parte era para ir Aquí en MATLAB, a lo de... en la interfaz principal ponen Get Add-ons, perdón, Add-ons y Get Add-ons. Y ahí les aparece esto. Y aquí Ah, en ya. la pestaña, aquí de buscar, pongan en Electrical. Ahí. Esperen un ratito que se está ahí cargando. Los demás, Está de instalar, Inge. perdón. Sí, que yo no tengo y entonces estoy poniéndole para instalar. Ya. Entonces descárguenle en todos, por favor.
¿Ya instalaron? No, que está todo en proceso. Bien, entonces vamos a continuar. Ustedes aquí en las librerías, como les decía, van a tener esta Simscape y vamos a irnos justamente a la sección de Electrical, ¿ya? Vamos, miren aquí, pueden ir ustedes abriendo aquí cada como pestañita para ir viendo las diferentes subcategorías que tiene esa librería. Entonces, o si no, también pueden navegar aquí, les aparece también las mismas subcategorías en la parte derecha. Entonces, una vez que estamos en Electrical de Simscape, nos vamos aquí donde dice Specialized Power Systems, ¿sí? Le damos doble clic y ahí tenemos, digamos, unos bloquecitos que son los que vamos nosotros a estar trabajando también. Nos vamos aquí donde dice Fundamental Blocks. Y ahí están ya los elementos así que vamos a utilizar. Tenemos fuentes, tenemos elementos, tenemos, bueno, interfaces, de elementos de interfaces, la parte de electrónica de potencia, elementos de medición y elementos de máquinas, ¿ya? Entonces vamos aquí justamente a ver el análisis, la modelación de un circuito aquí. Primero, para poner los elementos acá es igualito a lo que hemos hecho de Simulink. Los arrastramos, le damos clic, mantenemos el clic y los arrastramos, ¿ya? Entonces, primero voy a agregar este bloque que dice Power WI. Este, como si ustedes notan ahí, les dice configura el tipo de simulación, los parámetros de simulación y las preferencias. Entonces, este bloque es bien importante para poder simular circuitos eléctricos aquí en Simulink, ¿ya? Entonces, ese nunca tienen que olvidarse. Verán que es el primer bloque que le vamos a insertar, que es importante para la simulación. Si ustedes no ponen ese bloque, no les va a simular, les va a salir errores. Ya les anticipo. Entonces voy a poner este bloque, le doy clic, le arrastro y le suelto. ¿Ya? Todavía no le voy a configurar, le dejo ahí tal cual, me voy a Electrical Source.
yo necesito fuente de continua porque ese es el que tienen ustedes en el trabajo preparatorio. Es un circuito de DCEP, el primer circuito de la figura 3 que ustedes deben de tener ahí a la mano la hoja guía. Entonces, miren, aquí tengo la fuente de corriente AC, fuente de voltaje DC, fuente de corriente controlada, fuente de voltaje controlada, fuentes trifásicas y una fuente de DC. Entonces voy a poner la fuente de DC. ¿Ya? Ya, le pongo ahí una fuente de DC que necesite. Recuerden que en Simulink yo puedo también duplicar los elementos. Y si no pueden también arrastrar. Como necesito dos fuentes, bueno, le voy a poner dos fuentes ahí. Luego necesito resistencias, entonces me voy atrás y aquí donde decía Elements, entonces ahí voy a seleccionar los elementos. Pero aquí la particularidad es que no pueden encontrar elementos puramente como resistivos, capacitivos o inductivos, sino que aquí hay una especie de como de ramal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice Parallel RLC Branch, ¿ya? Eso prácticamente tiene que ver que es una rama RLC en paralelo. También tienen por aquí abajo, tienen, miren aquí, no es eso. Aquí, serie RLC Branch. Ese igual es una rama serie RLC, ¿ya? En ambos casos existe esta otra opción que, bueno, aquí mismo he estado, que es RLC LOAD y acá también está serie RLC LOAD. Eso quiere decir que es una carga serie RLC, ¿ya? Una carga como tal, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia del uno y el otro? Que el branch, que es rama, yo puedo configurarle para que sea cualquier circuito, sea solamente R o L o C o RL o RC o LC, lo que sea, y puedo yo configurarle. Mientras que en el otro, que dice LOAD, no puedo configurar, ese ya es como una carga en sí que tiene ese comportamiento de RLC. Entonces no puedo, digamos, modificar. Pues vamos a utilizar solo los que dicen branch. ¿Ya? Entonces, en este caso voy a utilizar serie RLC branch. Ese es el que le voy a utilizar, entonces le voy a arrastrar acá. ¿Ya? Bien, aquí es importante indicar, ya tengo todos los componentes, entonces ya en el trabajo preparatorio les pedía calcular la corriente I. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo mismo, vamos a medir esa corriente con instrumentos. Entonces me voy aquí atrás y aquí donde dice measurement, tengo medidores. Voy aquí a utilizar, miren, este de corriente. Acá también tengo uno de voltaje, ¿sí? Aquí hay uno de multímetro ya. Voy a ponerle ese de multímetro también para explicarles algo. Y bueno, aquí en Additional Measurements ustedes tienen para medir otros parámetros como potencia, por ejemplo, que podrían ustedes revisarlos ahí. Pero bueno, yo no, generalmente no los utilizo, es solamente medidor de voltaje y de corriente y luego yo hago los cálculos como tal para determinar potencias, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ya tengo todos los elementos aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Entonces, verán. En esto del serie RLC branch hay que tomar en cuenta algo. Ya no es, digamos, como en Proteus, que es uno de los elementos y luego puedo poner los terminales en cada elemento para poder medir voltajes
corrientes, etcétera, etcétera. Aquí no se puede, porque justamente en este serie RLC branch, como ustedes pueden ver, pues, cuando yo le doy clic se enmarca todo este recuadro. Entonces, todo esto es que internamente está representado por una resistencia bobina y capacitor. Entonces, aquí están bien identificados los terminales donde yo puedo hacer conexión. Clarito está ahí donde yo puedo hacer conexión. Entonces, yo no puedo hacer conexión aquí entre la bobina y el inductor o entre la bobina y el capacitor. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, para ello, si yo quiero elementos individuales, lo que tengo que hacer a uno de estos bloques, le doy doble clic y aquí le puedo poner, miren, aquí dice branch type, o sea, tipo de rama, y aquí le puedo escoger, miren, justo cualquiera que ustedes necesiten. Si yo quiero elementos individuales, entonces ahí pongo R. Ok. Y listo, miren, ya se convirtió solamente en una resistencia y también yo le puedo cambiar de tamaño. ¿Ya? Voy a presionar la tecla Enter, le doy clic y la arrastro y ya tengo otra resistencia, miren, ¿sí? Entonces aquí, como les digo, si ustedes quieren una red de RL, aquí le pongo L y listo, y ya tendría, y ya puedo unir, y ahí sí ya puedo medir justamente en la bobina. ¿Estamos claros en eso? Entonces, en primera instancia estoy enseñándoles cómo poner elementos individuales. Ya, entonces voy a tratar de armar el circuito que yo tengo en el trabajo preparatorio. Entonces aquí estaba una resistencia, acá está nuestra resistencia, esta fuente, le voy a rotarle y esta está aquí más o menos. La otra fuente está acá, voy a ponerle más abajo, necesito otra resistencia, voy a rotarle, está aquí. Ya, voy a ponerle acá otra resistencia y tengo acá otra resistencia. Ya, hasta ahí miren, y ya tengo todos los elementos ubicados, ¿no? Aquí yo le había conectado un amperímetro, ya, porque voy a medir justo la corriente de este ramal intermedio. Entonces le voy aquí a rotarle para justamente ver miren ahí, ya se unió. Para unir es facilito, si miren que se acercan a los terminales, le aparece esa como cruz y pueden unir. Entonces voy a unir aquí, voy a unir aquí, voy a unir aquí. Ya. El amperímetro le conecté al revés de lo que estaba en el circuito de la hoja guía. El sentido de la corriente, el amperímetro debería de estar al revés, ¿no? Por donde la corriente debe entrar es por el polo positivo, pero sin embargo, bueno, eso ya aquí ya me equivoqué, pero digamos ya eso ya tengo previsto para cuando yo determine, tengo que cambiar el signo. Listo, ahora sí, una vez que ya digamos tengo todos los elementos del circuito, voy a configurarles. Entonces esta resistencia de acá arriba, por ejemplo, era de 10 ohmios. Si quieren pueden cambiarle aquí el nombre, yo que se le pueden poner, por ejemplo, R1, ¿ya? Le dan y con eso ya queda ahí la referencia, ¿no? Esta resistencia es de 2 ohmios. Aquí también, digamos, voy a ponerle R2. Acá tengo de 4 ohmios. Este voy a ponerle R3. Aquí este es de 1 ohmio. Está bien. R4. Aquí esta es de 5 ohmios.
Y aquí le voy a poner el R5. Listo, ya tengo, miren ahí configurado los valores de las resistencias, muy parecido a lo que hacemos en Proteus. Luego de las fuentecitas, ¿no? Entonces aquí voy a ponerle, este es un voltaje continuo de 8, ¿ya? Y bueno, aquí en el valor le voy a poner B1. Listo, y acá, este es de 6 voltios. Señor Puzda, ¿cuánto le dio la corriente que calculó en el trabajo preparatorio? ¿Cuánto le dio, señor Puzda? Ya lo digo. No se le escucha. Lo digo. Entonces, que está muy lenta mi computadora. ¿Alguien que me pueda decir, por favor? 1,18 amperios. Ya, los demás también unos 18 amperios. Sí, lo mismo. Perfecto. Bien, bueno, aquí voy a conectar el voltímetro simplemente para medir, por ejemplo, el voltaje de R5, para que solamente ustedes tengan en cuenta eso de nada más, ¿ya? Que se puede medir voltaje y corriente se conecta en serie, voltaje en paralelo, punto. Ya, antes de simular, yo necesito ponerle las referencias, también es importante. Entonces aquí también me voy acá atrás, donde decía elementos, y ahí está ground. Entonces voy a poner mi referencia aquí. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque como yo utilizo el multímetro, me da, creo que los voltajes con referencia a este punto, o las corrientes, entonces hay que tomar en cuenta también eso, algunos instrumentos. Listo, ya. Miren que los puntos de conexión de los elementos son como cuadraditos con un círculo intermedio, ¿no? Como más o menos puede ver ahí. En el caso de los instrumentos igual, pero adicionalmente tiene por aquí como un triangulito, como un piquito salido. Entonces recuerden que los elementos de las librerías que ustedes trabajen, todos pueden conectarse entre sí, pero siendo de la misma librería. Eh, Algunos no son compatibles, por ejemplo, aquí voy a poner en Syncs, ya voy a poner un display. Ya voy a poner un display. Y miren, yo el display, yo no es que cojo el display y le conecto aquí para medir el voltaje o para ver el valor de este. Si ven, no me permite conectar, igual si es que pongo algún extremo de este componente, no, porque en Simulink todos están identificados, cada librería utiliza, digamos, sus elementos que se interconectan, entonces hay que tener cuidado en eso, ¿no? Por ejemplo, aquí el voltímetro y el amperímetro tienen, tienen aquí un terminal que es compatible con los elementos de la librería, digamos, propia de MATLAB. Entonces, eh, por eso ahí sí puedo conectar, como ustedes ven, a la salida de estos instrumentos para poder ver los valores. ¿Ya? Entonces, ahora sí estamos listos para simular. Sin embargo, como yo les decía, aquí puse un multímetro, todavía no voy a utilizarlo, sin embargo, ahí está el bloquecito. Y acá tengo el bloque del Power BI que les decía que este es importante para simular. Entonces, aquí automáticamente me aparece en tiempo continuo. Ya, entonces ahí está continuo. Aquí ustedes le dan doble clic a este bloquecito y les aparece esta ventana donde pueden configurar para que, por ejemplo, les hagan el dominio fasorial, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a obtener los valores en fasores. Generalmente yo utilizo continuo cuando yo quiero ver gráficas, o sea, en el dominio, por ejemplo, las gráficas sinusoidales, ¿ya? Entonces, ese, digamos, es el problema que, bueno, no problema, sino la cosa que, lo particular aquí en Simulink, que yo necesito configurar eso. Digamos, no es como en Proteus donde yo directamente pongo el osciloscopio y veo las señales de forma de onda. Puedo poner instrumentos para medir los valores constantes, etcétera, etcétera.
¿Ya? Aquí tengo que tomar en cuenta eso. Si yo pongo en continuos, entonces va a medir, digamos, generalmente se utiliza para ver formas de onda que varían en el tiempo. Como aquí, pese a que estamos en DC, no es necesario, digamos, estar configurando, porque a veces, digamos, en circuitos de alterna, yo trabajo en fasores, entonces yo necesito ver los valores de los fasores. Entonces ahí sí tengo que poner en el dominio fasorial. Aquí no, porque como digo, como estamos en continuo, todos los valores son constantes en el tiempo, entonces me da lo mismo dejarle aquí. ¿Ya? Entonces aquí, como todas las magnitudes son constantes, como digo, pues ya nos dan los valores correspondientes. Pero de ahí si es que fuese un circuito de corriente alterna, si es que yo quiero ver los valores de los fasores de voltajes corrientes, ahí sí yo pongo aquí en el dominio fasorial, ¿sí? Caso contrario, si quiero ver formas de onda para los graficadores, como les había indicado la vez pasada que utilizamos Simulink, pues aquí le pondrían en continuos. Le voy a dejar aquí en continuos y voy aquí a simular. Entonces ahí está 10 segundos y voy a correr. Entonces, si no hay problemas, va a simular. Si es que está algo mal conectado o algo mal configurado, les va a saltar un error. En mi caso no. Y ahí está, miren, la corriente que me salió menos 1.18. Ustedes me dijeron que salió 1.18. Como les dije aquí, yo le conecté al revés el instrumento, entonces le cambio de signo, entonces sí, me da lo que ustedes calcularon. Estamos claros. Lograron entonces determinar eso. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Disculpe que me retrase en armar el circuito en el Power GUI. ¿Le configura algo? No. Ah, ya, Ahí gracias. solo le dejé en continuos porque, como digo, son variables en el tiempo. Como son magnitudes constantes aquí en DC, no me interesa mucho. Se lo dejo ahí. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí el multímetro, verán. Cuando yo configuro cada elemento, miren, por ejemplo, de esta resistencia, aquí abajito me dice mediciones y aquí me dice ninguna. Entonces, aquí abajo, por ejemplo, me dice el voltaje de la rama, la corriente de la rama, el voltaje y la corriente de la rama. ¿Sí? Entonces, yo puedo ponerle ahí, por ejemplo, del R5 pongamos, para que vean. Del R5 le voy a activarle el voltaje y la corriente para que me dé voltaje y la corriente de este ramal. Antes de eso. Ya. El multímetro, justamente si yo le doy doble clic aquí, me aparece una ventana. Y aquí me dice las mediciones disponibles y las mediciones seleccionadas. Está vacío, ¿ya? Porque justamente, como les digo aquí, los elementos todos están en ninguno, o sea, ningún elemento está proporcionando sus valores. Entonces, yo aquí, como les digo, puedo decirle que me dé el voltaje o la corriente, o si necesito los dos, pongo voltaje y corriente. Aquí voy a poner voltaje y corriente. Y le pongo OK. Miren que ahora si le doy clic a multímetro, ya me aparece, miren, el voltaje de la referencia que yo les llamé R5, por eso es importante también ponerles referencias o nombres a los elementos. Me dice el voltaje de R5 y la corriente de R5. Entonces yo, por ejemplo, le selecciono ese y le pongo aquí en este botoncito como del signo de mayor que 2 veces. Entonces le doy clic ahí y ahí ya está acá. Luego le doy una corriente otra vez. Entonces ya seleccioné que quiero ver estas mediciones. ¿Ya? Y ahí pongo cerrar. ¿Sí? Entonces miren que aquí en el multímetro de lo que estaba en 0, este número ya me dice 2. Es decir, que tiene 2 valores disponibles. ¿Ya? Entonces necesito visualizar estos 2 valores. Entonces aquí me voy a la librería y me voy aquí donde dice en Simulink, en las propias de Simulink, voy aquí donde dice Signal Routings y ahí voy a poner donde dice Demux, un Demux. Entonces este tiene una entrada y varias salidas. Esto sirve para descomponer
cuando tengo en un bloque varios datos de salida y solo hay un terminal, entonces ahí utilizo esto para lograr descomponer en las salidas que tiene. Entonces voy a utilizar este demo. Entonces le pongo aquí, le conecto y voy a poner unos displays para justamente ver eso. ¿Ya? Esta es una manera, o sea, poniendo displays para cada valor. La otra manera es justamente solo conectar el display y automáticamente el display les despliega varios valores. También puede ser, pero bueno, ahí les enseño también de esa manera. ¿Ya? Entonces, aquí se presentan los datos en el orden del cual están aquí seleccionados. Por ejemplo, aquí. Por eso es que aquí yo puedo, por ejemplo, seleccionar la corriente y le puedo subir para que me muestre primero la corriente. O bueno, y le voy a dejar primero voltaje y corriente. Ahí ustedes pueden poner aquí el orden. El orden en el que están aquí presentados los valores es cómo se van a presentar acá externamente. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces ahora sí simulo. Inge, Y sí, una pregunta, ¿cómo le puso las referencias, ¿qué referencias? los nombres a los elementos? Solo le dan clic aquí y en el nombre que aparece le dan clic y ahí modifican. Eso sí les había indicado también anteriormente. Ya, es que no me aparecen los nombres. O sea, le da clic al bloque y ahí debería de aparecerle debajo en azul, creo que es Ah, celeste. ya, ya. Series L, RLC, ya. Gracias. Entonces, ya tenemos ahí, miren el resultado, nos dio exactamente lo mismo. Miren el voltaje de R5, 0.812, 0.812. Y así pues, digamos, pueden ustedes generar valores de los diferentes componentes que han utilizado aquí. Por ejemplo, en las fuentes también ustedes ahí tienen, por ejemplo, en mediciones, la opción de poner solo voltaje, por ejemplo. Entonces ahí pueden también obtener el voltaje. Y si no, pues utilizan, yo más utilizo estos instrumentitos, ¿no? Porque a veces necesito ver ciertos valores específicos, entonces ahí conecto los instrumentos porque ahí yo puedo realizar también operaciones. ¿Ya? ¿Alguna inquietud? Bien, ahora sí verán. De manera general, para que ustedes puedan hacer el segundo circuito, que justamente tiene que ver con, ya en alterna, y les voy a indicar brevemente, ¿no? Porque aquí este ya estaría casi hecho, no tendrían que ustedes simplemente que replicar y poner en hoja de datos los valores correspondientes. ¿Qué más? Voy aquí mismo al Simscape, al Electrical que estábamos, y voy a poner una fuente de alterna, una fuente de voltaje de alterna. Y voy a poner, darle doble clic, y ahí me da, miren, el valor pico. Aquí claramente ustedes tienen que poner el valor pico, ¿no? En el circuito que ustedes tienen dice 36 con ángulo de 30 grados. Ahí hay que tener mucho cuidado porque, como vuelvo y repito, aquí necesitan poner el valor pico. Entonces, como nosotros siempre consideramos o trabajamos con fasores RMS, entonces sería de pasar ese RMS a pico, ¿no? Que sería 30 por raíz de 2. 36 por raíz de 2, perdón. Y sería 51 aproximadamente, ¿no? Voltios, pico. Aquí está la fase. Ahí tendrían que ustedes poner los 30 grados que me dice, ¿sí? Y la frecuencia, bueno, bueno, ahí no se les decía, pero la frecuencia va a ser 60 hercios, por ejemplo. Y el sample time, bueno, eso le dejamos en 0. Y le ponemos OK. Listo. A ver, no, aquí. Perfecto, entonces ya está configurada, miren esta fuente, vamos a visualizar. Aquí es lo que yo les decía, ¿no? Entonces vamos a utilizar un scoop y vamos a ver esta señal. Pero recuerden, yo no puedo conectarle directamente a la fuente, necesito utilizar, como quiero ver el voltaje, por ejemplo, le voy a poner aquí un medidor de voltaje, le conecto
le conecto y aquí a la salida ya puedo conectar al scope. ¿Ya? Y listo, ya está listo ahí para simularse. Entonces voy a dar clic en correr. 10 segundos, bueno, 10 segundos es mucho. Ahí voy a ver el scoop. Y veo esta señal fea, ¿no? Que ya saben por qué sucede eso. Entonces voy aquí a poner, por ejemplo, y como estamos 60 hercios, voy a poner 0.05 segundos. Simulo. Y ahí ya me aparece una sinusoide, ¿no? Voy a ponerle 0.02 para que se vea la sinusoide de manera mejor. ¿Ya? Y ahí tenemos la sinusoide. Miren, ¿ya? Entonces, miren que justamente no empieza en cero porque le habíamos puesto a un desfase de 30 grados, que era lo que se nos decía. Entonces ahí está 30 grados hacia la izquierda, no porque está positivo. ¿Ya? Ahí está la sinusoide, miren. ¿Ya? Si yo pongo aquí, miren, bueno, el valor pico es los 51 voltios que decíamos. Si yo quiero calcular, bueno, si yo pongo aquí un display, por ejemplo, y veo el valor que me bota aquí el voltímetro, es un valor que, miren, varía en el tiempo, me da 49.89. Si yo aquí le cambio el tiempo, le simulo un poco más de tiempo, ese valor también varía, ¿sí ven? O sea, varía notablemente. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque, como vuelvo y repito, es como que aquí estoy viendo los valores instantáneos. No es como en el Proteus que yo mido valores de RMS, sino aquí mido los valores instantáneos. Entonces, estos instrumentos de medición y también el multímetro ven los valores instantáneos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque ahí no me conviene trabajar en el dominio del tiempo, porque no me sirven estos valores que me aparece, por ejemplo, de esta fuente de voltaje. Porque es justamente el valor que cuando llegó al 0.025 segundos de simulación, cogió el último valor que midió y es lo que les está presentando aquí. Como digo, les está midiendo un valor instantáneo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? De interpretar esto. La simulación de forma continua me sirve justamente para ver las gráficas y ahí poder ver desfases y todo eso. Ahora, digamos que yo quiero ver el valor, el fasor de este voltaje, porque aquí cuando ya estamos en alternas, prefiero trabajar con fasores. Entonces ahí sí me voy al Power Whip y le pongo aquí en fasor, ¿ya? Y le pongo OK. Y luego mido, perdón, simulo, y miren que ahí me dan los fasores. Ahí me da el fasor de voltaje, que es un número complejo, ¿ya? Miren que si pongo la gráfica ya me da media rara. Me dibuja una línea amarilla y una línea azul, ¿ya? Porque les está graficando, digamos, este número complejo, pero en el dominio del tiempo, entonces no tiene una interpretación física mucho ese gráfico, ¿no? Ya, entonces hay que tomar en cuenta eso. Si es que yo quiero ver fasores, por ejemplo, para ver la magnitud del voltaje, entonces yo, digamos, trabajo en forma fasorial. Si yo quiero ver gráficas, trabajo en forma continua. Y lo otro, hay que tener cuidado en esto, que cuando ustedes ponen en el Power Week que van a simular, el tipo de simulación es fasorial, la frecuencia tiene que ser la misma frecuencia que tienen las fuentes aquí. Entonces aquí esta fuente, que bueno, la de alterna sobre todo, es de 60 hercios, que le pusimos 60 hercios, entonces aquí también tiene que estar 60 hercios, caso contrario les da un error, ¿ya? Bien, ahora, tenemos en esta forma binómica, es lo que me bota este voltímetro, entonces le voy a dar doble clic al voltímetro y ahí me dice, miren, la señal de salida está como complejo, pueden ustedes sacar la parte real y la parte imaginaria, la parte de la magnitud y la parte del ángulo, la magnitud nada más. Entonces voy a poner, por ejemplo, magnitud y ángulo. Ya, pongo OK. Vuelvo a simular. Y miren,
Si ven, aquí me bota dos valores. Como decía, el uno es la magnitud y el otro es la fase. ¿Ya? Es la fase. Entonces ahí el ángulo de fase, ¿no? Entonces ahí está claramente, ¿no? Es lo mismo lo que habíamos configurado en la fuente, 51 voltios y 30 grados, ¿ya? Entonces ahí puede utilizar eso para, digamos, hacer algún cálculo adicional, ¿ya? Inge, ¿puede repetir por favor esa última parte del ángulo? ¿Qué cosa? En el display, ¿cómo sacó los dos valores? ¿Cómo lo hizo? Solo le di doble clic al instrumento del voltímetro y aquí en Output Signal, que estaba en Complex, le puse aquí en magnitud y ángulo y ahí les da la forma. Aquí tienen varias formas de presentar, digamos, el valor que está midiendo el voltímetro. Si quieren complejos, como me salió un solo valor donde es complejo, si pongan en aquí real y imaginario, les sale la parte real y la parte imaginaria por separado. Miren ahí. Y si ponen, como les dije yo, magnitud y ángulo, les da la magnitud del fasor y el ángulo. Listo. Ahora, puede ser que yo necesite hacer estos cálculos, utilizar, por ejemplo, solo la magnitud o solo el ángulo. Entonces, como aquí me da por separado, entonces yo puedo, yo puedo obtener aquí el complejo, o sea, un solo valor y utilizar este valor para multiplicar por, yo que sé, corriente, no sé, ahí lo que sea, si utilizo directamente todo el valor, pero si necesito solo la magnitud o solo el ángulo, pues aquí pongo de esta manera, magnitud y ángulo, y listo, ¿ya? Entonces, si quieren utilizar solo la magnitud, recuerden que este cablecito tendría dos datos, por eso el display les muestra dos datos de manera individual. Entonces aquí utilizaría, por ejemplo, el demux para sacar solo la magnitud y solo el ángulo y utilizar conforme ustedes requieran. ¿Sí? Es eso por indicarles. Se puede hacer aquí directamente con esto, como le vieron aquí. O si no, lo otro que también hay como, le voy a dejar como estaba en un principio. Ustedes tienen aquí en el... ¿Qué pasó? Ya. Ustedes tienen aquí en la librería en matemáticas, en Simulink, ¿no? En Math Operations, ustedes tienen justamente ahí para trabajar con números complejos. Por ejemplo, aquí mire, dice de complejo a magnitud y ángulos. A estos les hace lo mismo que hice hace un momento. O sea, aquí yo puedo conectarle este acá y aquí obtengo la magnitud, por ejemplo, miren. Sí, y el ángulo. Ya, entonces, cuando ustedes calculan potencia compleja, por ejemplo, tienen que multiplicar el fasor de voltaje por el conjugado del fasor de corriente. Entonces, ahí sí se utilizan estos bloquecitos que están aquí en Math Operation, porque ahí ustedes pueden separar el complejo magnitud de ángulo, aunque también lo pueden hacer desde el voltímetro, y luego, por ejemplo, al ángulo multiplicarle por -1, porque ustedes saben que para el fasor en forma polar, para sacar el conjugado, solo es cambiar el signo del ángulo. Y de ahí, pues una vez que ya hacen eso, lo unen. Acá tienen este otro bloque que dice magnitud, ángulo, a complejo. Y ahí lo unen y ya tienen el conjugado y luego hacen el producto del voltaje por la corriente y ya tendrían la potencia compleja. ¿Sí? Y así sucesivamente. Pero hay que tomar en cuenta algo. Miren aquí. Que me da el valor pico, o sea, los fasores que aquí me da son fasores RMS, perdón, son fasores pico. Entonces aquí, sobre todo para potencia, hay que tomar en cuenta que al voltaje y a la corriente debería de dividirles para la raíz de 2 para tener los fasores RMS. Sobre todo para temas de potencia, porque ustedes ya saben qué es lo que sucede ahí. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Listo, ¿alguna pregunta? Ya, entonces ya les di explicado de eso.
Lo que me falta simplemente, verán, aquí nos vamos al electrical que estábamos, fundamental blocks, aquí estábamos en elements y déjenme ver. Ya, aquí dice mutual inductance. Le voy a poner este aquí. Déjenme ver. Y déjenme ver. Ya. Este mutual inductance van a utilizar justamente para el circuito que tiene acoplamiento magnético. ¿Ya? Entonces ahí tienen la impedancia de la bobina 1, donde el primer valor que está aquí es la resistencia de la bobina. En este caso, por ejemplo, le pueden poner 0 porque no hay resistencia de esa bobina, solo es una inductancia. Y acá tienen que poner la inductancia, ¿no? Pero en valor de Henrys. Entonces ese es el segundo valor. ¿Ya? Que está que debería de estar en Henry. Es un vector prácticamente, ¿no? Donde el primer elemento es la resistencia y el segundo la inductancia. Entonces ahí está en notación científica. Y a la menos 3 significa como tener ahí 10 a la menos 3. ¿Ya? Entonces ahí estaría el valor en milihenrios, por ejemplo, para expresarlo en milihenrios. Entonces, ¿cómo calculamos? Si ahí tienen, por ejemplo, J6. Entonces, acordándonos, ¿no? Aquí es igual a reactancia inductiva, es omega L. Entonces, como estoy trabajando con 60 Hz, entonces divido 6 ohmios dividido para 2 πf. Y ahí tendría la reactancia. Y en este caso me da 15.9 milihenrios, creo que me da. Ya, 15.9. Entonces aquí pongo 15.9 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Y así cambian, por ejemplo, este dice de la bobina 1, de la bobina 2, pero hay 3 bobinas. Ya, le voy a quitar este que dice 3 winding mutual inductance, le voy a quitar y ahí me quedan solamente las 2 inductancias. Ya. Y aquí ponen la inductancia mutua, ¿no? Igual en la resistencia se le ponen 0. Y acá la inductancia mutua que tienen ahí, por ejemplo, es de J un ohmio. Entonces el 1 ohmio le dividen a 2 pi F y ahí ponen aquí el valor de la inductancia, perdón. ¿Sí? Y hacen lo mismo y ya tendrían. Y ahí sí ya conectan tal cual en el circuito, como tienen ahí, y realizan las mediciones que se les pide. ¿Sí? Ahí note que les pide la potencia compleja en la resistencia de 4 ohms. Entonces, ahí hacen lo que les dije, ¿no? Calculan el voltaje en la resistencia, miden la corriente en la resistencia, luego para poder obtener la compleja tienen que pasar a fasores de remesa. Entonces, el resultado que tienen del voltaje, por ejemplo, esta es la salida, le dividen para raíz de 2. Tanto el voltaje y la corriente. Y luego, en el caso de la corriente, le hacen el cambio de signo de la fase para poder tener el conjugado y multiplican y tendrían la potencia. Ya, eso. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, Sí. en la parte del fasor con el de las señales, no sé por qué me están saliendo errores. ¿A qué se podría deber? ¿Qué errores les salen? O sea, me sale prácticamente que de la o sea, que el demux de la práctica 5 slash demux, las dimensiones no están, bueno, están como que siendo configuradas en -1 y no es válido porque es un total de número diferenciado de Puede la salida de los compartirle. segmentos. Ya,
No se comparte nada ahí. No sé nada. Ahí, No hay una pantalla. A ver, ahí sí. Pero solo está compartiendo la pantalla de MATLAB, no la de Simulink. a ver. Me sale como que este error. Es que compártale la pantalla de la computadora más no las ventanas, porque por eso no puedo ver. A ver. Ahí está, creo. Y ya, invalid set. Output por uno. Dele clic ahí donde dice output por uno. Ya es que ese es el error que les está diciendo, que usted solo tiene una salida de uno y utiliza un demux para obtener dos salidas. No puede sacar de una salida de un valor dos valores. Por eso le sale error. Porque en Ya. el multímetro usted Y en solo la tiene un parte de aquí, valor. ¿por qué no me... Perdón. Ya. Y sí, y disculpen en la parte de aquí, ¿por qué no me estaban saliendo las gráficas? Ahí sí no sé, pues qué le saldría. No puedo ver ahí. Porque yo le estaba corriendo y no me salía nada. Más bien solo me arrojaba el error del Demux. Por eso es que si le sale errores no va a poder simular nada. Tiene que suprimir esos errores. Mm, Bórrele esa conexión que tiene ahí, pues. La del multímetro que está saliendo. ya dije, solo que se está Y ahí tardando esto simule. en reaccionar. Estos cables en rojo no les puede dejar así. Ahí le simuló. No estoy viendo nada, estoy viendo la pantalla negra, no sé por qué. Bueno, entiendo que ahí se le debe corregir el error. Déjele nomás de compartir para continuar. Señor Villavicencio, déjele de compartir. Ya, a ver, entonces vamos a conformar los grupos para que realicen en el tiempo que les queda justamente lo que falta. Aquí ya no es mucho, ¿no?
Ya les expliqué cómo tienen que hacer la primera parte y ya lo logramos hacer casi todo. ¿Saben algo del señor Quinchihuano? No, dije, parece que se le fue la luz o algo, pero no contesta. Ya. Dije, disculpe, a mi compañero al compañero Kevin se le apagó el computador. Bueno, ojalá ya se conecte para que pueda trabajar. Bien, Inge, entonces... ¿cómo es esa Sí. fuente? Debemos meter raíz de 2 para ingresar aquí a cómo se No, llama la la. fuente, verán clarito, les dije, ahí dice clarito que tienen que configurar como valor pico, el valor de la fuente. En los medidores les dije que es raíz de 2. Ah, o sea, el del ejercicio ya es valor pico. No, o sea, del ejercicio es valor RMS, eso ya siempre hemos aclarado. Valor RMS, por eso es que acá le puse 36 por raíz de 2, que era más o menos 51, que yo le configuré a la fuente de AC. Ah, ya, sí, eso mismo quería saber. Ujú. Listo, entonces, por favor, no sé, señora, aquí si de alguna manera se puede comunicar con su compañero. Eso mismo estoy intentando llamarle por WhatsApp a ver si es que contesta, pero no me contesta todavía. Bueno, veamos qué sucede en todo caso. Ya, entonces, por favor, trabajen, como digo, no se demorarían más allá de 10 minutos el simular lo que les falta. Cualquier novedad me avisan, por favor. Y tienen que presentarme para yo poderles validar la práctica. Caso contrario, tienen que recuperar, recordarán. Eso sería todo. Entonces, trabajen ahí, por favor.